Algunos miramos cómo es que algunos tienen ciertas creencias de quien haya escrito este libro. No se dice quién lo escribió, pero parece que las palabras que se usan, el conocimiento que hay del Antiguo Testamento, posiblemente Pablo lo escribió, como algunos lo creen. Personalmente creo que Pablo fue el que escribió este libro. Así que de mi parte van a estar escuchando que este libro fue escrito por Pablo, porque creo que Pablo lo escribió. Y miramos cómo es que Dios usa a Pablo para poder escribirles a estos hebreos, no a todos los judíos en general, aun aquellos que no creían en Cristo como el Mesías, pero les escribe a un grupo en particular de hebreos, de judíos, que han recibido a Jesucristo como el Mesías, que ahora empiezan a considerar volver otra vez a las mismas tradiciones de antes, a las mismas costumbres de antes. Y algunos de ellos tomen en cuenta que están siendo tan perseguidos que por haber creído en Jesucristo como el Mesías, como el Dios que los ha redimido, como el que dio su vida por ellos, de tal manera que las únicas religiones oficiales eran la romana, que era lo que es el imperio romano, que creían en los dioses de la luna, Zeus, todos esos dioses. Pero la otra religión oficial dentro del imperio romano era también la judía, los judíos, la religión judía. De tal manera que algunos de los judíos que se habían convertido a Cristo empezaron a recibir persecución por haber recibido a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Interesante, porque lo que hacían para poder no ser perseguidos, los padres, las madres, para que sus hijos no fueran hostigados por los judíos, iban en las sinagogas y enfrente de la sinagoga negaban a Jesucristo como Señor y Salvador, llevando a sus hijos enfrente, diciendo: ya no soy cristiano, y negaban a Jesucristo. Y por eso es que Pablo va a escribir del capítulo 1 hasta el capítulo 10, va a escribir que Jesucristo es superior a la manera en que él habló. Vean de nuevo ahí el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios les había hablado de muchas formas, de muchas maneras, de muchas veces les había hablado. Había escogido a un pueblo no porque eran los mejores, no porque eran los más mejores sobre la tierra entre ellos judíos, sino porque la gracia de Dios quería presentarse a través de un grupo llamado judíos. Dios no ha terminado con Israel. Dios no ha terminado con los judíos. Un día Dios se glorificará y dice que establecerá su reino. Mismo Dios en la carne vendrá y establecerá su reino desde Jerusalén. Así que ellos están considerando y diciendo: las maneras en que nos habló antes es mucho mejor que a través de Jesucristo. Así que Pablo les va a escribir. Y a los judíos, que su autoridad máxima es la palabra, el Torah, la palabra de Dios, él va a decirles con las mismas escrituras que Jesucristo es superior a Moisés, a Josué, a cualquiera otra de los patriarcas, a Abraham, incluso es superior a los ángeles, porque los ángeles fueron creados por mismo Jesucristo. Y les va a mostrar eso con las escrituras. Ahora, tomen en cuenta que hoy en día algunos creen que Jesucristo no es Dios. Entre ellos, la secta de los testigos de Jehová enseñan que Jesús es hermano del arcángel Miguel.
Pero esto es una completa herejía. Porque si los ángeles fueron creados y Jesús fue creado y es parte de los ángeles, el sacrificio de Jesucristo no nos puede salvar, porque la Escritura dice que mismo Dios vendría un día y daría su vida por los seres humanos, haciéndose como uno de ellos. Pablo escribe a Timoteo y les dice algo bien interesante. En 1 Timoteo 3:16 les dice: indiscutible y grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio del amor de Dios, es lo que quiere decir. Dios es manifestado en carne, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Dios es manifestado ¿en qué? En carne. Antes que Jesucristo naciera a través de la Virgen María y tomara un cuerpo igual que el de nosotros, para poder pagar los pecados que nosotros cometimos como humanidad y clavarlos ahí, y cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, somos salvos, dice la Escritura. Eso es lo que enseñan los testigos de Jehová. Pero Jesucristo, como dijo Pablo a Timoteo, fue manifestado en carne y es un misterio. Amén. ¿Cómo es que el creador del universo puede tomar el cuerpo como nuestro? Y sus palabras se van a cumplir completamente todas. Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Los mormones enseñan que Jesús es superior a los ángeles porque, de acuerdo al libro mormón, el libro de texto de ellos, enseñan que Jesús es hermano de Lucifer, una de las primeras creaciones de Dios. Así que Dios un día, dicen ellos en su libro, Dios, lo cual también es una secta tremenda. Secta es cuando alguien se impone y dice: esta es la única manera en que Dios va a hablar. Falso, Dios habla a través de Jesucristo y de su palabra. La máxima autoridad que el ser humano tiene es la palabra de Dios. Y ellos enseñan y dicen que Dios un día, en un día eterno, les dijo a Jesús y a Lucifer, o Luzbel, que es luz bella, quiere decir: vamos a redimir a la humanidad, díganme su plan. Y que el plan de Jesús era: bueno, pues yo tomo el lugar yo voy a morir por ellos. Y le gustó el plan a Dios, pero no le gustó el plan de Luzbel. Y Luzbel fue echado de la gloria de Dios por ello. Y Jesucristo continuó con el plan porque era el plan de acuerdo a lo que le gustó a Dios. Falso también. Ahora, tomen en cuenta todas las sectas ponen a Jesús como creado, cuando es creador. ¿Amén? Es la segunda persona de la Trinidad. ¿Cómo es la Trinidad? Es un solo Dios con tres personalidades: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y ni en toda la eternidad podremos conocer a un Dios tan maravilloso y poderoso. Y sin embargo, siempre toda la eternidad estaremos aprendiendo de Él y dándole la gloria y la honra a aquel que dio su vida por nosotros en la cruz. Para algunos cristianos también creen que Dios está peleando contra Satanás en la área cósmica, en los cielos, y que es una lucha dura, pareja, pero al final Dios ganará. Falso también. Dios no pelea con Satanás. Dios manda a sus ángeles a pelear con él.
Dios es tan poderoso, hermanos, que Dios se para enfrente de Satanás, lo pulveriza. Es un ser, el creador del universo. Quiero que podamos entender esto, porque Pablo va a guiar y va a hablar con los hebreos y les va a decir la gran superioridad que hay en Cristo Jesús. En veces, cuando escuchamos a Jesús, y en veces usamos la palabra Señor de una manera tan liviana. Jesús es mi Señor. Y ni siquiera le hemos permitido que Él sea Señor de nuestras vidas. No les hemos dado áreas que sabemos que le tenemos que dar. Y quiero que podamos ver ahí, porque los ángeles son superiores, y va a hablar, vean el versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El nombre de Jesús es el nombre de Yeshua. Ya, que quiere decir Yahvé o Jehová o Dios. Y Yahweh, que es salvación. Dios salva. Mismo Dios es el que nos ha salvado, amén. Dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y los ángeles son superiores a los humanos. El Salmo 8:4 y nos dice: ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él, y el hijo del hombre para que le visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles, refiriéndose a los humanos, y los coronaste de gloria y honra. Los hiciste señorear sobre las obras de sus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Los ángeles, aunque son superiores en fuerza, en inteligencia, pueden estar en ambos mundos, y me refiero en ambos mundos físico y espiritual, es decir, tierra y cielo, así como dice en Job capítulo 1 versículo 6 y el capítulo 2 versículo 6, dice que vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios, refiriéndose a los ángeles. Dios los ha puesto para el servicio de los humanos que caminan en obediencia a su palabra, como lo vamos a ver. ¿Qué tan poderosos son los ángeles que un solo ángel mató a 185,000 soldados de los asirios? En Segunda de Reyes, capítulo 19, nos lo menciona. Un solo ángel. ¿Qué tan poderosos serán los ángeles? Los ángeles son poderosos, son libertadores, son libertadores. Cuando libertaron a los amigos de Daniel, cuando libertaron a Pedro cuando estaba encarcelado en Hechos capítulo 1. Son mensajeros como el ángel Gabriel que trajo el mensaje a María. Pero los ángeles nunca deben de ser adorados, igual que nadie más. Solo Dios recibe la gloria, amén. Solo Dios recibe la gloria. Apocalipsis 19:10, cuando Juan, el ángel estaba mostrando a Juan sobre lo que iba a venir en los últimos tiempos, que creo que vamos a vivir los últimos tiempos, hermanos, con todo lo que está pasando, como lo hemos visto, como lo hemos estado mirando. Los dos bloques que se van a levantar, europeo y el grupo de Rusia y China y todos ellos. No más va a haber una hegemonía estadounidense. La Biblia no lo menciona. No más habrá el imperio estadounidense, sino la Biblia menciona estos dos bloques que van a estar peleando. Exactamente como la Escritura nos lo dice. Pero la palabra de Dios, cuando nos menciona a los ángeles, también nos menciona en el Antiguo Testamento el ángel de Dios o el ángel de Jehová. Y cuando se menciona como el ángel de Jehová, es una preencarnación para poder mostrarse Dios al ser humano antes de venir el María. El ángel de Jehová
Se le apareció a Abraham y dice, voy a bendecirte. Nunca un ángel dice, voy a bendecirte. Vas a recibir bendición de Dios, dicen los ángeles. Sin embargo, voy a bendecirte, le dice el ángel de Jehová. Nadie puede jamás ver a Dios y seguir viviendo. No podemos ver a Dios en su esplendor y gloria. Es como cuando fueron los Estados Unidos a la luna y dicen, Dios no está aquí. No veo a Dios. Quítate el casco y verás cómo lo vas a ver. Dios, para poder mostrarse al ser humano, necesitaba algo físico. Y la segunda persona de la Trinidad tomó lo que le llaman en la teología o en la palabra de Dios, una cristofanía. Algo físico para poder hablarle al ser humano. En el Antiguo Testamento lo vemos en Éxodo, capítulo 3. También es visto y es conocido el ángel de Jehová, que es mismo Cristo, como admirable, consejero. Y se le menciona, no dice uno de los ángeles de Jehová. Cuando se habla de Jesucristo, la preencarnación o la cristofanía es el ángel de Jehová. No el ángel de Jehová. El enviado, quiere decir enviado de Dios. Enviado de Dios. Vean el versículo 4 ahí mismo de Hebreos. El versículo 4 de Hebreos. Dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, ni tampoco yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles. Ciertamente, hablando a los ángeles, dice, el que hace a los ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice, tu trono, Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Cuando Dios habla a los ángeles colectivamente, se les habla como hijos de Dios. Y vinieron los hijos de Dios, dice Job capítulo 1, versículo 6. Capítulo 2 también menciona en Job, y vinieron los hijos de Dios. Pero habla colectivamente. Pero cuando se refiere a Jesucristo como el Hijo, le habla personalmente en la palabra de Dios. Le habla personalmente. Por eso dice, yo seré el Padre y él será Hijo. Y otra vez dice, cuando lo introduce, adórenle todos los ángeles. Su palabra nos dice en Isaías 42:8 que él no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Y sin embargo, si dice que adoren a Jesucristo, es mismo Dios. No podemos conocer a Dios sin Cristo Jesús. Es imposible conocer a Dios sin Cristo Jesús. Y por eso les está mostrando a través de la Escritura, a través del Salmo 29, que deben de darle la gloria a Él. El Salmo 29 dice, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Dios la gloria y el poder. No quiere decir que se le va a dar el poder a Dios. Simplemente se reconoce que Dios tiene todo el poder. En veces cuando vemos todo lo que está pasando en el mundo, dicen, wow, van a destruir el mundo. Si hay una tercera guerra mundial entre Estados Unidos y Rusia, como dijo el presidente de Putin, no va a haber ningún ganador. No pueden destruir el mundo. Todo está hecho de átomos. Increíble cuando Rusia hizo la bomba más grande y la explotó
y la hizo explotar. Decían, ¿qué pasa si se van todos los átomos en cadena y explotan todo? Todo se va a acabar en el mundo. Falso. Interesante porque fue la bomba más grande que jamás se ha explotado en la historia. Bomba de hidrógeno. Pero cuando van llegando, hay algo que la para. Si no, todo el mundo se acabaría. Por eso dice la Escritura, en el capítulo 1, ahí mismo en Hebreos, dice que Jesucristo es el que sostiene todas las cosas, el que sustenta, versículo 3, todas las cosas. Los científicos hablan de que los átomos que están en el núcleo, que es el núcleo, que nada de los componentes del átomo producen ninguna radiación, de lo contrario, se consumirían a sí mismo. Usted se consumiría a sí mismo porque todo es átomos. Pero Dios les ha puesto una órbita y no se pueden salir de ahí. Dios es Jesucristo es el que sustenta todo. Nada puede destruir ese mundo hasta que Jesús diga, suelte todo. Donde Dios habrá cielos nuevos y tierra nueva, como lo vamos a ver ahorita. Tomen en cuenta esto, Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Pero sin embargo a los ángeles le dice, adoren al Hijo. Eso muestra que Jesucristo es Dios. Y si Dios no comparte su gloria con nada, les doy este consejo. Si ustedes tienen cosas en sus casas como ídolos, desháganse de ellos. Dios no los escucha por tener esos pedazos de papel ahí, o de yeso, o de fierro. ¿Qué hago con los pedazos de papel? Quémelos. Ahorita es tiempo de frío, mire, todavía puede echar ahí lumbre. Dios quiere que le adore solo a Él. Dios es un Dios celoso, dice la Escritura. Amén. Si es de barro, de hierro, quiébrelos. ¿Usted cree que le van a hablar a través de eso? ¿O de fierro? Quiébrelo y véndalo por fierro viejo. Dios es un Dios celoso. Dios no necesita nada que nos represente. No lo necesita. No podemos, cuando el hombre se hace una imagen de algo, abaja a Dios porque lo hace como él cree que debe de ser Dios. Pero noten cómo lo llama a Jesucristo. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ni tampoco dice, yo seré un padre para él y él será para mí un hijo para mí. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles. Dice, pastor, espérese tantito. A lo mejor dicen, ahí dice que es primogénito, quiere decir que Dios lo creó primero. Falso. En la Escritura, en Jeremías 31:9, se menciona algo muy interesante. Porque Dios, hablando, dice, porque yo soy a Israel por padre y a Efraín es mi primogénito. ¿Era Efraín primogénito o era Manasés? Era Manasés el que nació primero. Sin embargo, Dios le está diciendo, Efraín es mi primogénito. No era el primer nacido Efraín. El primer nacido era Manasés. Pero al mencionarlo como primogénito, es decir, Dios muestra un plan a esta persona segunda nacida en posición. No es el primero, pero le muestra la posición y la prioridad de la bendición que va a recibir él
para Israel, no a través de Manasés. ¿A través de quién? De Efraín. De igual forma, cuando le llama primogénito, le dice, a través de Jesús, mi hijo, van a recibir la bendición mía de Dios Padre. Vean el versículo 9, ahí. Versículo 8 dice, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Y lo llama Dios. Por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Dios es justo, amén. A lo mejor dirán ustedes, pastor, ¿qué de las personas que están en otro lugar que no han escuchado del Evangelio de Cristo Jesús? ¿Qué de esas personas que nunca lo van a escuchar? Quiero decirles, Dios es justo. Y aunque no hayan escuchado del Evangelio de Cristo, Dios será justo, hermanos. Dios será justo para que esas personas puedan de alguna manera conocer de Él. Apocalipsis 16, 9 dice, ciertamente, dice, los ángeles, ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y ese ángel declara eso cuando está derramando todos los juicios sobre la tierra por 7 años, que será lo peor que ocurrirá y que será la catástrofe más grande que jamás en la historia se ha presentado, a tal grado que Jesucristo dijo, no habrá otra tribulación, no la ha habido ni lo volverá a ver. ¿Por qué? Porque líderes mundiales van a querer controlar a toda la humanidad, diabólicamente. Nadie va a poder comprar ni vender si no tienen la marca. Dice la Escritura. Y 144,000 israelitas de las 12 tribus se levantarán en todo el mundo creyendo en Cristo Jesús y diciendo a la humanidad, no crean al líder mundial. Desafiarán al líder mundial. Miles, millones de personas se convertirán a Cristo Jesús. Gloria a Dios por nuestro Salvador, amén. Porque aún sus juicios van a ser justos. Vean el versículo 9. Has amado la justicia y odiado la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. También dice, tu Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Y está hablando del Hijo. ¿Quién fundó la tierra? Colosenses nos dice que todo fue creado por Él y para Él y por medio de Él. Impresionante el poder que Dios tiene, amén. No había nada. Y dijo Dios, en el principio. Y cuando habla principio dice tiempo. Y el tiempo fue formado. Creó materia. Creó cielos y tierra. Dice, sea la luz y fue la luz. Sean los astros. Y cuando él hablaba, había un poder. Por eso dice, Dios no hay tal cosa. Es completamente absurdo. Y escuchen esto, los inteligentes de hoy en día. Los que dicen, ¿crees? Por favor, y muchas veces ridiculizan a los cristianos dentro de las escuelas, Los ridiculizan en las universidades, los inteligentes, los que saben mucho. Ridiculizan a los que tienen fe. ¿Cómo se te ocurre que alguien creó todo? Hagan de cuenta que les digo, Dios creó, miren, pusimos unas dinamitas y explotamos fierro y cables y se formó esa televisión. De la explosión salió esa televisión. ¡Wow! Miren nomás. No salió de eso. Tuvo que haber un ser inteligente haciendo eso. Tuvo que haber ser un inteligente creando esto, que no se deshace.
se autorrepara. Oren por nuestro hermano Javier, esposo de Lucy, que tuvo el accidente. Recientemente tuvo este accidente. En la moto, fue atropellada una motocicleta, está en Chihuahua, gracias a Dios que está fuera de peligro. Oren por Javier y Lucy, padres de Lía y de Yari. Pero Dios tuvo misericordia de él. Decían los doctores, todas las costillas se quebraron menos una. Esa una sostuvo todo el peso de todo, si no, hubiera sido fatal. Gloria a Dios por nuestro Cristo. Oren por Él. Dios es un Dios poderoso. Cuando Él no ha terminado con nadie, nadie puede decir, se va a ir. Dios es el de la última palabra. Nuestro Cristo. Dios es justo. Y por eso habla y dice, tú, Señor, fundaste la tierra. Y no solamente fundó la tierra, Él es el que nos da la salud. Él es el que nos sustenta. Él es el que dio su vida y un día estaremos con Él por la eternidad. Amén. Vean lo que sigue diciendo. Fundaste la tierra, los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán. Cuando habla de los cielos, se refiere aquí donde está el oxígeno. Y ahora pues ustedes, los chavos, no saben más de esto. La etastosfera, la catosfera, todo eso que ni siquiera sé cómo es. Pero una de las cosas es, no permite que el oxígeno se vaya. Se está produciendo oxígeno a través de las plantas, del agua, y no permite que el oxígeno se vaya de este cielo que tenemos. Si se abriera, se iba todo y moriríamos todos. Es perfecto, alguien lo sostiene. Cristo Jesús lo sostiene. Nuestro Dios lo sostiene. Y no solamente eso, donde están las estrellas, los cielos. Un día estos cielos y esta tierra se acabarán. Dice Isaías 65, 17, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de los primeros no habrá más memoria, ni más vendrá al pensamiento. Apocalipsis 22, 12 dice que Él va a galardonar a todos aquellos que le fueron fieles, porque Él va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Esto no es permanente, hermanos. No es permanente. Este cuerpo físico no es permanente. No, en veces queremos aferrarnos a Él. Me duele esto. Pues, ¿cómo no me van a doler? 53 años. ¿Cómo no me va a doler? Es parte de... Pero un día, cuando recibimos por la gracia de Cristo Jesús, Dios nos dará un cuerpo nuevo glorificado. Dice la Escritura, parecido al de Él. Y seremos semejantes a Él, dice su palabra. El versículo 11, vean lo que dice ahí mismo. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán como una vestidura, como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán, le dice de Cristo. Gloria a Dios por nuestro Salvador Jesucristo. Porque es un Dios eterno. Es un Dios eterno. Por eso le dice, más del Hijo, dice, tu trono, Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. ¿Saben quién es el que guarda todo? Es Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 13, nos dice lo siguiente: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con gran estruendo,
y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemados. Pues que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Se fijan en estos tiempos que hemos vivido, especialmente en estos últimos tiempos en los que vivimos? Pensamos que vivíamos en la era de la ciencia, de donde entre más aprendemos algo, más somos más sociales unos con los otros, somos más amorosos. Falso. Alguien dijo, escuchaba algo, y muchas veces los políticos piensan que al cambiar el contorno de una persona en cuanto a las cosas externas, cambia todo. Vamos a ponerles un parque y las cosas se van a solucionar. Y cuando le ponen el parque, no se solucionan las cosas. Vamos a hacer esto. Falso. Si eso fuera, hermanos, Estados Unidos sería el mejor lugar. Tienen los mejores lugares. Sin embargo, ahorita es uno de los lugares con más violencia en el mundo. Chicago es uno de ellos. Nueva York es el segundo lugar. San Francisco. Albuquerque, Nuevo México. Es impresionante, es uno de los lugares con más crímenes que hay, espantosos. La maldad se está aumentando, porque cuando la gente tiene mucho tiempo y no adora a su Dios, ¿saben qué? Van a buscar solamente esto. Solamente esto. Fuimos creados para su gloria y alabanza donde quiera que estemos. Sea México, sea Centroamérica, sea Estados Unidos, sea Europa, sea donde quiera que sea, fuimos creados para la alabanza de nuestro Dios, para exaltar a un Dios vivo que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario y que murió por nosotros en la cruz y que fue sepultado y resucitó para mostrarnos su plan perfecto a través de Jesucristo. Vean el versículo 13, dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A cuál de los ángeles dice, siéntate a mi diestra? Jesucristo está a la derecha del Padre, dice. ¿Recuerdan cuando Esteban estaba siendo apedreado? Cuando Esteban estaba siendo apedreado, dice que alzó sus ojos y miró y dice, aquí veo al Hijo de Dios, a la diestra del Padre. Por eso dice que el Señor, dice, de los ángeles, siéntate, le dice. Y a los ángeles no le dice ese, le dice a su Hijo Jesucristo. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Todo se va a desatar, hermanos, si se los he dicho anteriormente. Y todo se va a desatar desde Europa. Como dice Daniel capítulo 7. Todo comenzará desde allá. Y vendrá como cadena hacia todos los que estamos acá. Pero nuestra esperanza no es esto. Nuestra esperanza es Cristo. Es nuestro Señor. Es lo que viene. Esto nos debe animar más. Amén. Nos debe de animar más. Vean el versículo 14. ¿No son estos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los cuales heredarán la salvación? ¿No son estos espíritus ministradores? Hay ángeles. Los ángeles dice que nos están observando. Los seres humanos nunca hemos visto a Dios, con la excepción de los apóstoles, los discípulos, ¿verdad? Miraron a Dios en la carne,
Sin embargo, nosotros nunca hemos visto a Dios y creemos en Él. Nunca hemos visto el cielo, amén. Y creemos en Él. ¿Por qué? Porque su palabra nos lo dice. Y aquí me voy y les prepararé un lugar para que donde yo estoy también estén, ¿qué? Ustedes. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, dice, voy pues a prepararles un lugar. ¡Wow! ¿Creen eso? Así que cada vez que, si este tabernáculo se deshace, como dice 1 Corintios capítulo 15, tenemos una morada eterna, ¿dónde? En los cielos. No hecha de manos. Y vean lo que dice, en el cual morará la justicia, como dice 1 Pedro capítulo 3. En el cual mora la justicia. Vemos maldad en todas partes. Pero el reino de Cristo se está estableciendo y se establece primeramente aquí en humanos que le dicen, Señor, perdone mis pecados, me arrepiento de mis pecados y le recibo como mi Señor y Salvador. Quiero terminar con esto. De los ángeles se les llama espíritus ministradores, de aquellos que hemos heredado la salvación a través de Cristo Jesús. ¿Recuerdan cuando su abuelita o su mamá les decía que había un ángel que nos guardaba? ¿El ángel de la qué? Ándele, no se les ha olvidado, ¿verdad? Sí. Y hasta decíanos una oración ahí del ángel, ¿no? A lo mejor de que todos se la saben, les aseguro. Sí. Pero hay ángeles. Dice que donde 2 o 3 se ponen de acuerdo en su nombre y le piden algo al Padre en su nombre, Él lo hace. Padre, en el nombre de Jesucristo, mande ángeles que cubran y protejan a mis hijos. Yo creo en usted, Señor. Y el Señor le dice, ándeles, 2 más allá. Aquel, estoy batallando un poquito, póngale como 4 ángeles. Si no, se va a acabar lo increíble. Escuché este testimonio de una persona y termino con esto. Este testimonio de esta persona venía manejando de lo que es la Junta para acá. Y cuando venía, miró, pues le tocaba verde. Pues esta persona siguió. Cuando de repente pasó un carro, pero hubo como que algo jaló al carro, dice. Literalmente jaló al carro y me fui hacia atrás, yendo hacia adelante. Y se paró el carro. Si no, dice, hubiera terminado ahí. Dios no había terminado conmigo. Dios tiene un plan para mi vida. Y doy gloria a Dios, dijo esa persona. Dios la libró. Son ángeles, hermanos. Si Dios abriera nuestros ojos, pudiéramos ver a los ángeles. Pero Dios no lo permite porque sabe que los seres humanos tenemos la tendencia a adorar cualquier cosa, hasta una hoja de papel cuando se mueve. Miren en esa tortilla lo que se ve. Véalo. Véalo bien, véalo bien. Lo quemado, lo que se me quemó. Los seres humanos tienen la tendencia de adorar cualquier cosa. Pero los seres humanos fuimos creados para adorar solamente a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Amén. Pues dice la Escritura que un día, en el nombre de Jesús, toda rodilla se va a doblar, lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre.